Soy Paola Herrera, psicóloga egresada de La Sabana. Actualmente me encuentro trabajando en la universidad y cursando la maestría en psicología. El tema que voy a abordar en este video es sobre reserva cognitiva en educación superior, un tema que principalmente se toca en el contexto clínico, pero muy poco desde el contexto educativo. Vamos a hablar de algunos retos, de algunas propuestas y qué nos dice la literatura sobre la educación y su influencia en la reserva cognitiva. Bueno, primero hablemos y profundicemos un poco en el concepto de reserva cognitiva. Desde la neurociencia se entiende como aquella capacidad adaptativa muy relacionada con la plasticidad cerebral, como aquel mecanismo o habilidad del cerebro que implica un proceso dinámico que evoluciona con la edad. ¿Y para qué? Para demorar, para minimizar, para superar, compensar y proteger al cerebro y modular la gravedad de los efectos del deterioro cognitivo normal o patológico. Por lo tanto, se reconoce como una de las variables que puede determinar la velocidad con la que se producen los cambios en el deterioro o frente a alguna lesión. En la literatura se reconocen dos tipos de reserva cognitiva. La primera, la pasiva, y la segunda, la activa. La pasiva, muy relacionada con lo innato y también como el tamaño de las estructuras, o sea, con lo que ya venimos. Sin embargo, la activa ya nos abre el panorama, ya relaciona la biología con el ambiente y reconoce que el ambiente puede provocar cambios en esa biología. Y por tanto se destacan dentro de los artículos que se encuentran de reserva cognitiva la educación como un factor protector. Acá ya empezamos a encontrar el vínculo, ¿no? Y también destacan mucho la ocupación, relacionándola con la complejidad del trabajo, porque estas dos cosas, la educación y la ocupación, tienen o implican una actividad cognitiva importante que favorece esta reserva cognitiva. Bueno, ¿y por qué será importante hablar de este tema? Miremos las cifras. La incidencia y prevalencia de la demencia en los países desarrollados y en vía de desarrollo ha aumentado significativamente. Se calcula que más de 35,6 millones de personas en el mundo sufren algún tipo de demencia y que esto va a tender a duplicarse cada 20 años. Es decir, que para el 2050 vamos a tener más de 115,4 millones de personas con algún tipo de demencia. En Latinoamérica se observan prevalencias que van del 1,8 hasta el 11,5% de la población con algún daño y un poco relacionado con un deterioro cognitivo ya patológico. Esto que nos invita a pensar que es importante esa relación, esa analogía que uno puede tener de la reserva como un ahorro, ¿no? A mí me gusta entenderla como un ahorro porque es con la intención de utilizarlo en el tiempo o cuando se presente alguna contingencia. Es decir, que la reserva cognitiva es lo que nosotros hacemos para cuando llegue el momento en el que necesitemos un poco compensar con esas capacidades de lo que fuimos desarrollando a lo largo del tiempo y a lo largo de nuestra vida con todas nuestras experiencias y lo que vivimos. Bueno, acá ya llega el momento de unir la educación con la reserva cognitiva, más específicamente con mi trabajo y mi rol en este momento. Como les decía inicialmente, yo soy psicóloga educativa y me encargo de crear, de diseñar, de implementar, de desarrollar y evaluar proyectos y programas en educación superior, desde estrategias preventivas, interventivas y correctivas en una unidad de apoyo y acompañamiento a los estudiantes. Buscando fortalecer y potencializar esos factores protectores y atender los factores de riesgo que pueden influir en el desempeño y en el desarrollo en la vida universitaria. Dentro de la literatura que encontré de esta unión de la educación con la reserva cognitiva, que me parece súper interesante, fueron estos tres puntos que ustedes encuentran a mano izquierda. La primera es que efectivamente la educación desde las primeras etapas de la vida favorece mayor conectividad neuronal y que esa estimulación cognitiva pues está generando cambios, ¿no? Crecimiento y nuevas conexiones en nuestras neuronas, como nos dice la segunda parte. Adicional, se ha encontrado que personas con altos niveles educativos mantienen una mejor función cognitiva y un menor riesgo de pérdidas y de síntomas de demencia con la edad, ¿no? Lo que veníamos hablando justamente en la diapositiva pasada de las cifras tan altas en el tema de la demencia.
Por lo tanto, se ha identificado como un factor predictor o un factor modulador de la reserva cognitiva y se habla mucho que no es la cantidad en años, porque muchas veces se tiene en cuenta en la reserva cognitiva cuántos años de escolaridad lleva, sino que más allá de los años también ha sido la calidad y la aplicación de esos conocimientos en su contexto diario, es decir, que lo agarran más desde la experiencia, o sea, cuál ha sido la experiencia de la persona a lo largo del tiempo, o sea, qué ha hecho y no, digamos que a nivel solamente formal, sino también en la educación no formal y en el día a día. Y algo muy interesante que también se tiene en cuenta desde las investigaciones es que no es una única variable que influye en la reserva cognitiva, es decir, que la educación puede ser una variable, pero son múltiples variables y la combinación de estas, los factores que pueden influir en el desarrollo, mantenimiento y potencialización a largo plazo de esa reserva que favorezca, como decía inicialmente, minimizar o demorar o detener un poco ese deterioro cognitivo, tanto normal como patológico, en cualquier persona. Desarrollé, por tanto, esta tabla un poco para contarles lo que encontré en las investigaciones de factores de riesgo y factores predictores o moduladores y algunas estrategias de educación superior que yo recomiendo y que propongo para trabajar en este tema. Entonces, las dos primeras columnas, como les digo, son de los autores que ustedes encuentran en la parte inferior. Se encuentra como factores de riesgo en el tema de reserva cognitiva, es decir, que no favorece la reserva cognitiva, el analfabetismo, el mal uso de la tecnología, ¿no? Como que sea la tecnología la que haga las cosas por nosotros y dejemos nosotros, no sé, de recordar, de aprendernos cosas, porque ya es la computadora o el celular la que tiene esa información y nosotros como que ya, sí, como que dependemos más de la tecnología, no para hablar mal de esta, sino del mal uso que podemos hacer en algunos momentos y factores contextuales como temas de nutrición, temas de pobreza o de un contexto socioeconómico muy bajo también puede influir o afectar como este desarrollo de la reserva cognitiva. Factores predictores y o moduladores que comúnmente se han encontrado que favorecen esta reserva es la lectura por encima de la educación y de los años de escolaridad. Es decir, que leer es algo que es súper importante desde pequeños y a lo largo del ciclo vital y muchas veces dejamos de hacerlo, ¿no? Como que uno piensa como que la lectura y la asocia a lo que obligatoriamente nos hacían leer desde la educación formal, pero bueno, ya cuando reconocemos, porque hay investigaciones que hablan de datos de la importancia de la lectura para la reserva cognitiva, pues es una recomendación ahí súper importante. La educación se tiene muy en cuenta para este tema. El compromiso social, me gustó mucho que se encuentra que las redes de apoyo y socializar y compartir o estar en grupos donde yo socialice sí, como en varios contextos también favorece la reserva cognitiva, cuidar la salud física y mental, el bilingüismo y la ocupación. Es decir, el trabajo o la experiencia laboral que una persona tenga. Teniendo en cuenta esto, pues pensé en algunas estrategias de educación superior desde mi trabajo que pudieran ayudar en este tema y bueno, pues parto de la importancia de la educación como parte del desarrollo integral, es decir, que la universidad no solamente se centra en el saber, sino que realmente pues vea a la persona en todas sus dimensiones y eso es un poco mi trabajo, ¿no? Reconocer a la persona de manera integral y acompañar ese proceso formativo durante su formación profesional. Entonces recomiendo acá 5 cosas importantes. La primera, actividades de ocio, físicas, mentales y sociales, que impliquen esa actividad cognitiva y esa estimulación cognitiva. Algunos ejemplos puede ser, y puse de primeras, leer, escribir, bailar, ejercicio, deporte, manualidades, tocar algún instrumento, realizar algún voluntariado, cine, juegos de mesa, pertenecer a grupos culturales o deportivos y viajar. Y cuando pensaba en esto decía, bueno, la universidad realmente tiene este tipo de cosas porque hay una unidad de bienestar universitario, de cursos libres,
pero ¿cuánto porcentaje de personas realmente toman un curso libre al semestre? O sea, yo que acompaño a varios estudiantes, realmente es difícil reconocer y hay muchos que no aprovechan como estos recursos y realmente debería tenerse muy en cuenta también como, no sé, como electivas, se me ocurre. Como tener electivas en las que uno sepa que una de mis horas ya agendadas en la universidad es para ir a hacer algún curso libre, sabiendo que esto va a fomentar, perdón, la salud física y mental y por ende mi reserva cognitiva. El segundo aspecto es el tema de contexto y experiencias. Ya la universidad se convierte en contexto para el desarrollo de esta reserva cognitiva y que no se basa solamente, y acá quiero destacar eso, ¿no? Uno a veces piensa en educación como el saber, qué tanto sabe la persona, y esto va a medir el tema de la reserva cognitiva, sino más bien lo que ha hecho con eso que sabe, ¿sí? Qué tanto ha aplicado. Por eso es tan importante la práctica, como que realmente en la universidad también se mueva mucho desde el aprendizaje basado en problemas, en esa relevancia práctica que debe tener cada una de las clases, en llevar esos conocimientos a un laboratorio de tal manera que yo pueda llevarlos a la vida cotidiana. Porque qué más que esos problemas reales realmente son los que enfrentamos en nuestros contextos diarios. Ese aprendizaje también basado en proyectos, tener muy en cuenta y revisar el tema de las prácticas profesionales y saber desde cuándo, si hay que adelantarlas y no dejarlas de pronto hasta el final, porque pasar esos conocimientos a la acción me está dando más experiencia que solo saber. O sea, acá quiero destacar que no es para la reserva cognitiva, no es que tanto sabes, sino que tanto haces con lo que sabes. Y puedes saber poquito, pero si haces mucho, te vuelves recursivo con ese conocimiento. Tercero, los estilos de vida saludables y el autocuidado. Favorecer mucho desde la universidad con diferentes estrategias y desde mi trabajo el tema del autocuidado. Es difícil, ¿no? Desde el tema del sueño, porque en la universidad se empieza a afectar mucho este tema, pero cuando no conocemos de esto puede ser más difícil. Y ahí me conecto con la cuarta estrategia que planteo, que es una psicoeducación, pero una psicoeducación que parta del vínculo entre la neurociencia y la educación. Necesitamos más personas en educación superior que sepan de estos temas, que la reserva cognitiva no se quede por allá cuando ya estamos en un momento crítico o en una contingencia y nos nombran por allá reserva cognitiva, sino que sea un concepto familiar en educación y que lo podamos, que los estudiantes sepan que la educación también tiene esa intencionalidad, ¿no? Tiene una intención no solamente de salir y graduarme para conseguir un trabajo, sino que también es un tema de desarrollo personal y adicional de salud física y mental. O sea, la educación realmente tiene el poder de tocar todas las dimensiones humanas. Entonces, psicoeducar en estos temas de neurociencia y empezar a hacer ese vínculo con la educación mucho más consciente y que los estudiantes lo hagan consciente, realmente tiene efectos muy positivos. Y por último, investigar. Yo siento que la investigación nos ayuda a producir conocimiento y este conocimiento, por ende, nos permite o nos favorece pues poder también hacer, no sé, estudios longitudinales, que siento que es lo que más se necesita en este tema de reserva cognitiva, para poder hacer estrategias efectivas donde uno valide que realmente se están dando los resultados y le permita pues implementarlo y generalizarlo y poder seguir mejorando. Bueno, y para finalizar, les cuento esta historia de vida. Ella es mi tía Sara, es una mujer alegre, una actitud increíble, es una guerrera, es una valiente, es una mujer de admirar. Ella fue la que me enseñó realmente a entender el concepto de reserva cognitiva. Ella tiene 59 años, es contadora pública de la Universidad de La Salle, tuvo 6 accidentes cerebrovasculares, 5 isquémicos y 1 hemorrágico hace 7 años. El pronóstico tanto a nivel motor como cognitivo no era tan alentador. Y realmente a hoy es una mujer que trabaja, continúa trabajando. Nos decían que ella iba a depender totalmente de otra persona en sus actividades básicas de la vida diaria. Y realmente pues su recuperación y la intervención que tuvo pues fue muy favorable y yo creo que en gran parte también yo que la conozco desde muy pequeña se sirvió mucho
su experiencia de vida, su trayectoria formativa, tanto a nivel educativo como también ocupacional. Y bueno, se conservan las habilidades de lenguaje, de memoria, si bien con una velocidad de procesamiento mucho más como enlentecida, lo sigue haciendo y eso realmente es de admirar y es bonito reconocer que podemos tener un buen ahorro desde que estamos estudiando y que eso va a favorecer momentos como estos.